Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Ahora vamos a hablar mucho de economía, porque atención que sigue toda la discusión de cómo van a ser las medidas económicas que el gobierno quiere tomar en las próximas semanas. Ahora vamos a contar, algunas se han tomado, el salario mínimo, la suba del piso del impuesto a las ganancias, pero hay una discusión de fondo entre el ministro de Economía, que se le planta públicamente a Cristina Fernández de Kirchner respecto al ajuste fiscal sí, ajuste fiscal no, y también en privado respecto a las medidas que se pueden tomar de acá a noviembre y cuáles no se pueden tomar. Y después también una pelea de fondo respecto a cómo sigue la política económica con el presupuesto 2022. Ahora, lo que es evidente es que el gobierno ha definido y está apostando todos sus cañones a tratar de dar vuelta a la elección en noviembre con tres aspectos fundamentales. Por un lado, apertura total, dejar atrás la pandemia, chau, la pandemia quedó totalmente atrás, y mostrar que ya no hay restricciones para las principales actividades económicas. Por otro lado, este paquete que les comentaba de poner plata en la calle, cuando la restricción que marca Guzmán es importante, es decir, más pesos en la calle, y la apelación, la apuesta al aparato peronista, a los gobernadores, a los intendentes, a todo el aparato de punteros políticos en el Gran Buenos Aires, viendo si de alguna manera pueden ir a buscar los votos que no aparecieron en las PASO y que les significaba una derrota electoral muy contundente. Bueno, esto es lo que vamos a hablar ahora. Ya se está sentando Facundo Nejamsky, ya está también Federico Aurelio. Vamos a hablar con ellos. Si hay posibilidades, hay chances verdaderas de dar vuelta a la elección. El segundo punto es, más allá de las dudas que hay entre los consultores de que un resultado tan contundente en las PASO efectivamente pueda darse vuelta de manera significativa en noviembre, está la cuestión de fondo que discute el oficialismo. Si desviarse mucho del plan fiscal que lleva adelante Guzmán con la negociación con el fondo en estos 60 días no compromete empeorar la situación para el 2023. Es decir, el dilema del gobierno es, ¿qué hago? Como dice Cristina, hay que poner todo lo que no se puso en la calle ahora, como si eso fuera a dar vuelta significativamente el resultado electoral, y me arriesgo a seguir de crisis en crisis los próximos 2 años que me quedan de gobierno. Bueno, ahora vamos a discutir porque estas son las cuestiones que en este momento están dando vuelta dentro del oficialismo, ¿no? Ahora le voy a preguntar a Nejamsky si las figuras de Mansur, de Aníbal Fernández, lo que buscan es alinear a ese aparato del peronismo antes que buscar un electorado independiente que en el 2019 acompañó al actual oficialismo y que evidentemente en la última elección de las PASO lo abandonó o no fue a votar. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario, Claudio? Otra vez, con gran demanda dolarizadora. Un dólar paralelo que está a 185 pesos, es 1 peso más que ayer al mediodía, ayer había cerrado a 185 pesos. El contado con liqui está en 175 pesos, hasta que interviene el Banco Central. Ayer intervino y lo bajó a 172. Después voy a dar datos de cómo se está recalentando el mercado cambiario. No el contado con liqui que está regulado por el Banco Central, sino los demás dólares. Ya claro, por como el dónde gobierno está empezando a pisar los dólares para las importaciones, pues se da cuenta que con la reserva que tiene el Banco Central y este nivel de dolarización fuerte que se está desplegando, bueno, no llega a las elecciones o mucho después de las elecciones y tiene que empezar a ahorrar dólares, y esos dólares que ahorra son dólares que se necesitan para pagar importaciones, para insumos de la producción y demás, y hay mucho revuelo en el sector industrial respecto a este punto. Bueno, ¿creen realmente que pueden dar vuelta la elección y que solo es ponerle platita en el bolsillo a la gente? Con todas las letras lo dijo Daniel Goyán, el exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el número 2 de la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires,
que dijo textualmente: con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto, ¿no? La idea de que acá el principal problema fue un problema de la economía, lo que plantea Cristina, ¿no? Una economía que estaba destrozada y que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se sentó sobre la caja y en vez de ser más agresivo en la recomposición de ingresos de jubilados, planes sociales, gasto COVID y salarios en general, bueno, hizo un ajuste fiscal que agravó la situación. Ahora, la frase de Goyán es provocativa, ¿no? Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto. Y agregó Goyán: lo que más pesó fue la situación económica, que hay que corregir rápidamente porque no tienen tiempo de esperar la reactivación que se viene. Bueno, la reactivación que se viene es un poco lo que era el planteo de Guzmán. Esperemos que lentamente la economía se está recuperando post-pandemia, pero hay que ir lentamente, no hay que apresurarse porque estamos con 50% de inflación, una corrida al dólar de todos aquellos que tienen ahorro. Si se dispara en algún momento la brecha cambiaria porque se agrava la dolarización de los que corren, por ejemplo, desde los plazos fijos o los vencimientos de deuda que nosotros contamos hay en estos meses y que tiene que renovar el gobierno nacional, bueno, esa disparada de la brecha puede impulsar la inflación y licuar toda esa recuperación económica incipiente que en algunos sectores es más fuerte que en otros. A ver, Facundo, gracias como siempre por estar acá. ¿Crees que es así? Digamos, un poquito más de platita en el bolsillo, como dice Goyán, y la cosa hubiese cambiado sustancialmente, porque es un poco la apuesta del gobierno, ¿no? El gobierno está apostando a poner plata en el bolsillo y movilizar el aparato del peronismo, ¿no? En las provincias y sobre todo en el conurbano. Digamos, no tengo duda que una mejor situación económica hubiese mejorado las chances electorales del gobierno. El problema es que cuál es el diagnóstico sobre la cantidad de plata en el bolsillo y a qué está haciendo referencia esa cuestión. Yo creo que el principal problema que la gente manifiesta no es un problema de flujo de plata, sino de la plata en relación al aumento de precios. Hay un problema de diagnóstico respecto a que cuanto más plata vos le pones a la gente en el bolsillo, más posibilidades tiene de votarte. Y en realidad no es una cuestión de cantidad, sino de cuánto te alcanza esa plata. Y creo que la inflación le agrega al votante o a la sociedad una sensación de incertidumbre que es muy angustiante y que influyó mucho al momento de la votación. Por lo menos eso es lo que surge en los focus que nosotros hacemos, ¿no? Cuando uno hace un estudio de focus group, y aparte hay una correlación también en las encuestas, el principal motivo de angustia por parte de la sociedad es la inflación. Por supuesto, entiendo que también si uno reduce drásticamente la inflación, por lo menos muchas recetas plantean que la reducción drástica de la inflación podría traer aparejada también una recesión en términos económicos, ¿no? Por lo menos eso es lo que, yo no soy economista, pero es lo que uno suele escuchar en las discusiones económicas y debe haber un dilema ahí, ¿no? Repartimos más plata, pero eso provoca un aumento de precios, pero si no repartís plata, puede ser que los precios se calmen. Eso vos eso lo explicás mejor que yo, pero ¿no? Más allá de eso, lo que te quiero preguntar, y lo sumo a Federico Aurelio a esto, más allá de la frase de Goyán y demás, que parece muy provocativa la frase de Goyán, el punto de fondo es esto que planteaba. ¿Creen realmente que pueden dar vuelta a la elección? Y en todo caso, ¿pueden dar vuelta una elección que fue tan contundente en las PASO, apostando a poner plata en el bolsillo y al aparato peronista? Ahora vamos a ver, hubo algunas denuncias de Juntos por el Cambio respecto a que empezaba a moverse el aparato clientelar, ¿no? Reparto de garrafa, de cocinas, de todas esas cosas más involucrando a los intendentes que hasta ahora no lo habían hecho. A ver, lo sumo a Federico Aurelio. Federico, gracias como siempre. ¿Cuál es tu opinión? Y ahora vuelvo a Facundo. ¿Realmente pueden dar vuelta a la elección en noviembre con esta fórmula? Plata en el bolsillo. Ahora vamos a discutir si efectivamente el paquete va a ser grande o va a ser mucho ruido y poca plata. Pero la idea que tienen es plata en el bolsillo y aparato peronista. ¿Con eso se puede dar vuelta una elección como la que ocurrió el 12 de septiembre pasado? Bueno, en primer lugar, hola Máximo, andás. Mirá, no es fácil responderlo. Sin duda es cierto que el principal motivo del voto, no solamente de esta elección, sino también
por ejemplo, de la elección 2019, fueron las cuestiones económicas. Lo que yo no sé, si de acá a noviembre, en primer lugar, se puede generar una mejoría tal de la situación económica como para que aquellos argentinos que no votaron al gobierno replanteen su voto. Ahí hay que tener en cuenta una cosa principalmente. Por supuesto que va a ser prácticamente imposible que los votantes de los otros espacios que clasificaron para la elección general cambien su voto a favor del gobierno. En todo caso, ahí el gobierno tendrá que apuntar, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, al 10% que votó opciones que no llegaron a los pisos electorales del 1,5 y por lo tanto no tienen candidato. Y sobre todo, y ya no solamente a nivel nacional, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, el principal factor de la pérdida de votos del Frente de Todos fue el voto ausente. Es decir, y eso queda clarísimamente en un análisis matemático que uno haga de la elección nacional. En la elección nacional, el Frente de Todos perdió respecto a la elección 2019 prácticamente 6 millones de votos. Juntos por el Cambio perdió 2 millones de votos. Nominalmente perdió votos, porcentualmente se mantuvo porque es sobre una elección más chica, sobre un electorado de participante menor. Aumentaron 2 millones los votos de otros espacios y aumentó casi 5 millones los nuevos ausentes, es decir, hubo 11 millones y medio de votos ausentes en esta elección respecto a los 6.700.000 que hubo en el 2019, son prácticamente 5 millones. Es decir, sin duda que el principal componedor, esto es a nivel nacional, del voto que le faltó al Frente de Todos es parte de los que no fueron. ¿Por qué no fueron? Nosotros, de acuerdo a nuestras investigaciones, porque están con mucho, por supuesto, hartazgo, muy preocupados de la situación económica, habían votado al Frente de Todos principalmente por la cuestión económica en el 2019. Algunos tenían otros factores porque veían que era un frente más amplio, que no era solamente el peronismo más duro o el kirchnerismo, y hoy no encuentran ninguna de esas razones. Entonces es difícil pensar que ese electorado fácilmente va a volver a votar y encima todo va a volver a votar al oficialismo. No es que es un electorado que siempre se sintió peronista, que faltó por primera vez en esta ocasión y que entonces si vos les das alguna certidumbre económica mejor, van a volver a votar al peronismo. Es probable que sea tal el nivel de su enojo que hoy ya no pertenezcan a nadie una parte importante de esos votos ausentes. Y entonces habrá que ver si cuando vuelven van a volver para votar al oficialismo. Lo que sí, sin duda, que el Frente de Todos o el gobierno actual necesita, ya no sé en vistas a la elección de noviembre si va a llegar o no va a llegar, pero sobre todo en vistas al 2023, que la situación económica mejore. Porque si no, la premisa del candidato peronista y el peronismo unido no van a ser suficientes, como mostró esta elección y como ya han mostrado otras elecciones en el pasado reciente, como para conseguir la reelección en el 2023. A ver, Facundo, de lo que estamos hablando acá, ¿vos crees que, vuelvo a esto, ¿no? Que los que, planteando lo que decía Federico, de que los que no fueron, hay posibilidad de atraerlo, digamos, repartiendo dinero, digamos, bono para los jubilados, AUH, eventualmente, bueno, aumento de planes sociales, más el aparato peronista, digamos, el aparato peronista moviéndose en el conurbano? A ver, no tengo duda que el aparato del peronismo se está moviendo. En cada CLPJ del conurbano tenés gente con planillas buscando, tratando de identificar quiénes no fueron a votar. Y no estuvo en la última elección en las PASO ese movilizado, ese aparato. No, puede ser que también ese aparato esté un poco desmovilizado porque la situación de pandemia, la situación de crisis económica y la propia conflictividad que tiene el Frente de Todos, que la vimos, digamos, eclosionar ahora en la semana post resultado de las PASO, haya de alguna manera desmovilizado ese aparato. Ahora, agregando a lo que planteaba Federico, hay un votante que vota o suele votar al peronismo que se suele resquebrajar en momentos de crisis económica. Pasó en el 2009, pasó en el 2013.
volvió a pasar ahora. Evidentemente es un votante que ya no se siente unido simbólicamente a una fuerza hegemonizada por el kirchnerismo, pero cuando hay beneficios materiales, entre comillas, es decir, cuando la situación económica es beneficiosa, se acerca a ese espacio y lo puede votar. Lo hizo en el 2011, lo hizo en el 2019, pensando que podía tener una situación económica mejor. Yo no tengo tan claro si los que no fueron a votar son beneficiarios de planes sociales. No sé si con esos tipos de beneficios vas a traer. Me imagino que también es un votante de clase media-baja, cuentapropista, trabajador independiente o trabajador en relación de dependencia que atraviesa una mala situación económica y que probablemente no sea el beneficiario directo de los planes del gobierno. Y además agrego un elemento adicional que, insisto, también sale en los estudios, que, digamos, a la situación económica tan compleja que estamos atravesando, me parece que hay también un desgaste de la relación entre la política y la ciudadanía, como no hemos visto en situaciones anteriores. Entonces, si bien es cierto que distribuir recursos materiales mejora las chances electorales del gobierno, aunque quede poco tiempo, también es cierto que no sé si esa relación que está resquebrajada entre electores y políticos se puede reconstruir en tan poco tiempo. Te cierro con esto y creo que Federico tiene razón en lo que plantea. Me parece que para el PJ o para el peronismo, para el Frente de Todos, sería mejor plantearse tratar de hacer una elección lo más decorosa posible de cara a noviembre para tratar de recomponer la unidad, el Frente de Todos, con un programa económico más sólido de cara al 2023. Espérame un segundito, hay un problema de audio, perdimos acá el audio con la producción, ¿no? Cuéntenme cómo estamos con los móviles, y si podemos ir a la calle, si no podemos ir a la calle. Vamos a mover un poquito, bueno, váyanme contando, digamos, cómo está eso. Contame, uno de los anuncios fue el tema del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esto va para un sector, 1.200.000 trabajadores, que obviamente está por encima de las otras medidas que por ahora se vienen postergando, que son básicamente los jubilados de la mínima, son los planes de AUH, son los planes sociales. Es un sector, digamos, de empleados que están en relación de dependencia en blanco, que tienen ingresos entre 80.000 y 160.000 pesos. Es más o menos ese rango, 170.000 pesos. Claro, de bolsillo sí. Entonces es un poco más arriba en la pirámide social respecto a los otros sectores que está diciendo Cristina, hay que asistirlo rápidamente. Es un poco más arriba en la pirámide social que el reparto de garrafas, que el reparto de cocinas, esto que están denunciando ahora desde Juntos por el Cambio, y hay una guerra, digamos, respecto a el aparato clientelar y qué se está haciendo ahora y se empieza a entregar ahora. Esto es una discusión de las zapatillas de Rucauf, desde los colchones, digamos, en su momento y demás. Es la típica guerra del aparato clientelar en el conurbano. Contame cómo es el tema del impuesto a las ganancias, lo que se anunció y concretamente a quién apunta. Bueno, apareció en el boletín oficial y lo que determina es que aquellos salarios, empleadores en relación de dependencia que ganan entre 150, digamos, más de 175, hasta 175.000 pesos, no pagan el impuesto a las ganancias. 175.000 pesos de salario bruto, que es un salario de bolsillo de unos 145.000 pesos. Bueno, a partir de ahí, hasta ahí no pagan ganancias. La otra definición es que entre 175.000 pesos y 203.000 pesos bruto pagan una escala reducida del impuesto a la ganancia, o sea, pagan, pero menos que de las alícuotas que le correspondería. Claro, perdóname, esta medida está orientada... ya se había orientado un poquito para más bajo la suba que se hizo este año del piso del impuesto a la ganancia. Esto es para trabajadores que ganan entre 150.000 y 175.000 pesos. Claramente estás por arriba de la pirámide social, de todo lo que estamos hablando, del tema de jubilados, del tema de planes sociales, AUH y todo eso. Son 1.270.000 trabajadores. Claro, ese es el pero que están entre 150.000 y 170.000 pesos, porque todo ese 1.200.000 hay muchos que estaban
por debajo de eso, pero ya con la suba anterior del piso de ganancias, ya fueron de alguna manera beneficiados. Claro, la otra definición es que el aguinaldo que cobren, el medio aguinaldo que cobren en diciembre, no va a estar incluido en el impuesto a las ganancias tampoco. La otra definición, que esto sí es muy importante, es que no será retroactiva esta medida. O sea, porque acá lo que se planteaba esta mañana con el boletín oficial es, bueno, si vos mejorás el piso del impuesto a las ganancias para un sector de trabajadores, ese sector, ¿qué pasa con los que ganaron 170.000 pesos brutos a principio de año? ¿Están incluidos o no están incluidos? Bueno, no están incluidos. O sea, esta medida no es retroactiva, ¿eh? Sí, al mes, como las empresas no van a llegar, ahora cuando paguen el mes de septiembre, no van a llegar con este descuento, a cumplir con el decreto, entonces después probablemente haya una devolución por lo que corresponde al salario de septiembre en el mes de noviembre. Y la otra definición que se estableció en el decreto es que la próxima actualización va a ser en enero de 2022, pero bueno, eso según los salarios, según el RIPTE. Bien, Carlos, tenías algo para aportar, ¿no? No sé si ya tienen lo que estabas pidiendo ahí en el chat. Me avisan, bueno, veámoslo, una denuncia de Juntos por el Cambio. Claro, empieza la guerra de aparatos, ¿no? Y de Claro. financiamiento y demás. A ver. Sí, pero antes, si me permitís, Sí. hay un desencantamiento también de los funcionarios del gobierno para dar vuelta a la elección y están de alguna manera enfocados al control de daño, ¿no? Yo hablaba con algunos ministros y ellos en off te dicen directamente que no la van a dar vuelta y ven con muchísima preocupación la actitud de Alberto Fernández y la actitud de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, para salir a batallar y a ganar una elección, cuando vos hablás con los protagonistas y ni siquiera ellos están convencidos y encima están desencantados con los liderazgos, y te estoy hablando de ministros del Gabinete Nacional. ¿Para qué se sumaron? Y bueno, el poder es así, ¿viste? Es bastante incomprensible muchas veces. Muchas veces Hablando uno del ministro del Gabinete Nacional, yo pregunto, Sí. ¿para qué se sumaron? Digamos, porque está hablando de ministros importantes, digamos, Sí. que vienen supuestamente Sí. a dar vuelta, digamos, la gestión. Ministros y equipos también de Sí. esos ministros que están desencantados con Alberto y que están desencantados con Cristina. Entonces, me parece que eso nos pone en alerta y nos hace pensar que es realmente un desafío transitar los 2 años y pico que nos quedan, no solamente cómo llegar a noviembre. Hoy están concentrados en un control de daño y en terminar decorosamente la elección de noviembre. A ver, voy a mover un poquito los móviles antes este video que habíamos dicho hace rato que estaba dando vuelta. Dale. Soy en este acto de abrazar a todos aquellos espacios comunitarios que dejan el cuerpo en el barrio por acompañar a aquellos que más... Lo que todos pudimos ver en este video es clientelismo político. Es lo que está haciendo el kirchnerismo luego de la derrota del último domingo. Este video es en General Rodríguez. Esta semana saliendo a comprar votos con la plata que pagamos con nuestros impuestos. Bueno, Digámosle este basta es Alex al Campbell, es un dirigente de Macri, de San Fernando. Creo que de San Fernando, nunca pudo ganar la intendencia de San Fernando. Después Macri lo puso a armar todo el armado político en el conurbano. Y lo que está denunciando Juntos por el Cambio en este caso es que algunas municipalidades del peronismo empiezan ya directamente con el reparto de bienes durables, ¿no? De cocina, no sé, que había ahí calefones, Garrafas. lavarropas, garrafas, todo ese tipo de cosas. Vos decís, ¿tiene su peso ese aparato movilizándose, obviamente también con financiamiento estatal, ¿no? Porque obviamente el aparato del peronismo es una cosa cuando está en el llano y otra cosa cuando está en la intendencia o en el gobierno provincial. La discusión entre el mundo peronista y el mundo no peronista sobre el clientelismo es más vieja, arranca en el 46, Sí. no con Rucauf, es muchísimo anterior, tiene que ver que viene desde la constitución del peronismo y no hay que simplificar la relación ni de un lado ni del otro. Es decir, ni los que están en el mundo no peronista tienen que creer que la relación entre el peronismo y su electorado se constituye por la entrega de un bien material, ni tampoco los peronistas tienen que creer que porque les dan un bien material a la gente los va a votar, porque ya han sido contadas veces las elecciones en las cuales la situación se dio vuelta. Me parece que no es significativo que, digamos, la sociedad en Argentina hay alternancia política, por supuesto, va a ser una comidilla esta elección
y la dirigencia política recurre a veces a métodos no tradicionales para obtener votos, pero no creo que sea determinante al momento de definir el resultado de una elección. Espérenme un segundito, está Liliana Caruso en el móvil. Liliana. Hola, ¿qué tal, Maxi? Muy buenas tardes. Avenida de Mayo, totalmente cortada, porque mirá, un vallado que ya lleva más de 1 hora y se va a prolongar pasadas las 4:30 de la tarde. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado si llegás por esta zona. ¿Qué pasó? Aquí estamos desde Avenida de Mayo, desde Bolívar hasta Esmeralda, son 4 cuadras. Vas a ver el vallado incluso al final totalmente cerrado, como también sus laterales. No podés ingresar a esta zona, ni de Rivadavia, que también tiene vallado, y también Hipólito Yrigoyen. La marcha que se va a hacer y por la cual está este vallado va a empezar cerca de las 4 de la tarde y va a haber otra concentración, lógicamente, para ingresar a esta zona. Pretenden ingresar, no sabemos realmente si lo van a hacer porque, ya te digo, está todo vallado. Esto es un cuadrado vallado, si se quiere, desde 9 de julio y Avenida de Mayo, porque el comité en apoyo a la Palestina va a marchar. Estos son grupos de izquierda porque quieren la liberación, dicen, de presos políticos. Hay cerca, dicen ellos, de 4.650, y entonces quieren llegar hasta la Embajada de Israel para entregar un petitorio con la libertad de estos presos políticos, más allá de que están hablando del tema en la zona de Gaza, de Cisjordania, y por eso es esta marcha. Y claro, si vos querés llegar ahora, incluso a Avenida de Mayo y Bolívar, ya se va trabando el tránsito porque no hay posibilidad de salir por acá. Estás viendo, mira, te vamos a mostrar, Darío, nuestra cámara te va a mostrar cómo circulan los colectivos, todos pasan por allí, por Bolívar, y los autos también. Así que por ahora, Maxi, este es el panorama, pero seguramente más tarde se va a complicar mucho más la situación aquí. Bien, gracias Liliana, volvemos ahí en cualquier momento. Bueno, ahí a escasos metros está Diego de Nicolás en Casa de Gobierno. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Para contarte cuáles son las actividades de esta jornada, una jornada marcada otra vez por el ministro Mansur, llegando muy temprano a la Casa Rosada, antes de las 7 de la mañana. Ya el jefe de gabinete estaba trabajando en este lugar, mantuvo diversas reuniones y te digo que cerca de las 11 de la mañana en el helicóptero presidencial llegó obviamente Alberto Fernández. Claro, una vez más llegó solo, antes venía acompañado de algunos de sus colaboradores, pero en estos últimos días Alberto Fernández prefiere venir solo desde Olivos aquí hasta la Casa de Gobierno. Y te digo, quien ha llegado hace algunos minutos a la Rosada es Martín Guzmán, el ministro de Economía. Se habla de un encuentro directo con el presidente, también con el jefe de gabinete, sobre todo por el delineamiento de las nuevas medidas que podría llegar a anunciar el gobierno en las próximas horas, sobre las cuales ustedes estaban haciendo referencia. Así que atentos a esta presencia del ministro Martín Guzmán aquí en La Rosada, teniendo en cuenta que se encuentran en el interior tanto el presidente como el jefe de gabinete. Gracias, Diego. Volvemos ahí en cualquier momento. ¿Qué impacto tiene este cruce entre Cristina apuntando directamente a la política económica y el ministro Guzmán, ¿no?, que ha salido ayer con Víctor Hugo diciendo Cristina considera que hay un ajuste fiscal, yo le digo que no, y ha planteado que no hay ajuste fiscal, que se está achicando el déficit fiscal. Lo hemos explicado, en un ratito volvemos, pero me interesa, desde el punto de vista de la opinión pública, ¿tiene alguna relevancia todo lo que ha sido esta crisis expuesta, digamos, del oficialismo, o genera todavía más desconcierto en los votantes? Me parece que el principal problema que tiene la sociedad y que, digamos, dificulta al gobierno, digamos, mantener la coalición electoral exitosa que lo llevó al poder en 2019, es que siente que hay como falta de rumbo y en realidad falta de expectativas, porque pareciera haber una indefinición acerca del rumbo, y me parece que parte de esa indefinición o falta de definición sobre el rumbo tiene que ver con las diferencias al interior de la coalición gobernante sobre cuál tiene que ser el rumbo de la Argentina, sobre todo en el aspecto económico. Y aparte creo que, a ver, lo interesante que tiene que el kirchnerismo, la fuerza hegemónica del peronismo, tenga una líder como Cristina es la transparencia en el planteo. Nunca se ve con tanta crudeza a la luz del día. ¿Cuál es la diferencia? Agarró, lo escribió en una carta y dijo:
porque no me recibí, porque no tenemos reuniones, porque yo te tengo que pedir las reuniones y vos no me las das, porque no tenemos la misma lectura sobre la elección. Y al final de todo le dijo, y además porque vos estás haciendo un ajuste fiscal y yo creo que no hay que hacer un ajuste fiscal, que hay que gastar otra. Digo, está puesto, nunca vi con tanta claridad las diferencias a la luz. Y me parece que eso se expresa, porque de alguna manera si un gobierno no tiene una definición clara hacia dónde va y pugnan las fuerzas que están al interior de esa fuerza gobernante sobre el rumbo, porque a ver, incluso dentro de Cambiemos, cuando gobernó Macri en el 2015-2019, las dudas, Macri definía hacia dónde iban, ¿no? A ver, la duda en todo caso era al interior del núcleo duro de Macri, ¿no? No, entre Macri, el radicalismo la miraba afuera, Lilita Carrió en términos económicos la miraba afuera, ¿no? Su intervención era muy menor en esa coalición. Bueno, ni hablar 2003-2015, con buen rumbo, con mal rumbo, primero definía Néstor, después definió Cristina durante... Entonces, me parece que el problema ahora son las diferencias. Ahora, que hay en el interior de la coalición. no desnuda eso este tema de que, bueno, finalmente la vicepresidenta también juega y fuerte en la toma de decisiones. Es la vicepresidenta la que quiere torcer el rumbo del gobierno cuando el gobierno es el poder ejecutivo, es el presidente. Esta idea de que no, las decisiones las toma el presidente y nadie más, que en la Argentina siempre fue así, digamos, ¿no? En todo caso, alguien podrá decir los factores de poder, lo que quiera, pero los vicepresidentes estuvieron siempre pintados en la Argentina en términos de la toma de decisiones, porque ese es el rol que le da la Constitución. Relativo. ¿Por qué? Porque eso, a ver, cuando la Argentina tenía un sistema de partidos más sólido, Sí. con partidos más claramente definidos, que digamos tenían mayorías más claras, eso es más fácil, porque el que conducía ese partido podía tomar, una vez que llegaba al poder, podía tomar todas las decisiones. Ahora eso no es tan claro. ¿Por qué no es tan claro? Porque, digamos, ninguno de los dos podía llegar solo. Entonces, es una alianza, es una coalición. Bien, lo pero mismo le en la pasó a la toma de alianza. poder, por eso- Pero lo mismo le pasó a la alianza UCR Frepaso. Pero por eso como fue- no, digamos, como el de la Rúa creía que una vez que estaba en el poder ya no tenía que tomar decisiones con sus aliados, terminó chocando. Entonces, digamos, por más que vos tengas el rol del presidente, existe en Brasil, existe hace mucho más años que en Argentina, el presidencialismo de coalición. Ya no es el presidencialismo fuerte de antes. Así duran también, ¿no? Bueno, son Brasil. son más difíciles, claro, porque el presidencialismo y coaliciones es una convivencia más difícil, porque los sistemas parlamentarios tienen mecanismos más flexibles que permiten, ante una situación como esta, en Italia o en otro país que tenga un régimen parlamentario, ¿qué pasa? Bueno, cae el gobierno, pero no cae con la dureza que cae un gobierno presidencial. Cae el primer ministro, se vuelve a elegir, se rearman las coaliciones y Está nadie bien. lo vive como una A ver, crisis definitoria. Lo pongo en estos términos, que lo decía Carlos, de haber hablado con ministros clave, de los que están ahora ingresando y demás respecto a la visión de la toma de decisiones del presidente, de cómo esto queda planteado. Fíjense lo que dijo, por ejemplo, un gobernador, Alberto Rodríguez Sá, que lo que revela es un poco lo que hablaron los gobernadores el sábado con Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández va a buscar el apoyo de los gobernadores como mínimamente para hacer pie, ¿no? Dice Rodríguez Sá, ojo, que algo así como se ultrajó la figura presidencial, una cosa así, ¿no? No solamente por el audio terrible de Vallejo, que es diputada nacional del Frente de Todos y que sigue estando en su lugar, sino también por los cuestionamientos fuertes de Cristina en público. A ver, ¿lo tenés ahí al tape? Bueno. No hay tape, pero lo que dijo, más allá de eso... Busquemos ahí un poquito el cortecito y el tape. Dale, pero contá, dale. Bueno, no, más allá de eso, que es fuerte, ¿no? Lo de ultrajar la figura del presidente, también se despega del albertismo, si es que existe, y del kirchnerismo. Le dije que en San Luis nosotros no somos ni kirchneristas ni tampoco fernandistas, ¿no? Por no decir kirchneristas, una provincia donde perdieron por 10 puntos y está despegándose del gobierno nacional para tratar de recuperarse de cara a noviembre. Esta lógica de poder que nosotros vemos... Pero perdón, ¿a alguien le queda Luis, duda que los Rodríguez Sá no son ni kirchneristas ni fernandistas, que siempre han jugado para ellos y han pasado todos los gobiernos y ellos han quedado... Maxi, pero en el último año estaban muy alineados con el gobierno nacional. Y como estaban alineados en su momento con el gobierno de Menem, han visto pasar a todo, que es su forma, digamos, de negociar dentro del peronismo. Lo mismo ha pasado, te puedo mencionar a otros gobernadores, digamos, que hacen su juego y después ven pasar a los gobiernos.
Claro. Ahora, me parece el punto principal ahí, no es que, o Cristina alguna vez pensó que los Rodríguez Sá eran tropa propia, o Alberto podía imaginar eso. El punto importante es que un gobernador dice, che, acá lo pasaron por arriba al presidente. Eso es lo que me parece la novedad, digamos, que si eso revela un poco lo que opinan los otros gobernadores, que dicen, che, no era que íbamos a armar entre todos un presidente fuerte que tome decisiones, y vemos a un presidente que lo pasaron por arriba. Pero está en diciendo... esta nueva etapa va a seguir el tema de que las decisiones no las tome Alberto Fernández, sino que lo pasen por Pero no arriba. dice nada nuevo, Maxi. Está diciendo que el agua moja y que el fuego quema. Vos hablás con cualquier funcionario del kirchnerismo, del albertismo, creo que es el único punto en el que coinciden absolutamente todos. La oposición, el oficialismo, No, pero, los Carlos, kirchneristas. una cosa es que la Alberto oposición... lo pasaron por arriba, que Alberto perdió muchísimo poder y que está en una situación muy delicada. Pero la importancia de esto, bueno, me parece. Una cosa es que la oposición diga que Alberto Fernández es un títere, que es una marioneta, que lo que sea, es el rol de la oposición decir eso. Otra cosa es que dentro del propio espacio peronista salgan con nombre y apellido, no off the record, sino que salgan con nombre y apellido a decir, miren, yo vi acá un presidente que ultrajaron su figura. Eso me parece que es la novedad. Y revela un poco la discusión que había entre los gobernadores y Alberto Fernández. Sí, pero todos coinciden en eso. Dentro del oficialismo también, dentro del kirchnerismo, dentro del albertismo, digamos, absolutamente todos coinciden. Porque es obvio, porque es explícito, porque se hizo de una forma tan, está bien que lo digan, tan real. Si hay algún otro que lo dice públicamente, yo no he escuchado a otro que lo diga públicamente. Todos en general tratan de, no sé. Pero ¿escuchaste a alguien que diga que el presidente está más firme que nunca, que el presidente es el que manda, el que toma todas las decisiones? Yo tampoco escuché eso. Pero la intervención de ayer Guzmán en una radio oficialista con Víctor Hugo, dando explicaciones de que en realidad no se está haciendo un ajuste y mostrando algún dato, tiene que ver con eso. A Guzmán le dijo el propio Alberto Fernández que salga a hablarle a los propios votantes del oficialismo de que acá no hay un ajuste, como dice Cristina. Acá no hubo una figura de la oposición diciendo ustedes están haciendo un ajuste. La propia Cristina Kirchner, la figura más importante de la coalición, les dice están haciendo un ajuste. Bueno, Alberto Fernández le dijo a Guzmán que salga a decir que no hay un ajuste y por eso ya salió con algunos números parciales sobre el gasto público de que ese ajuste no es como el que está diciendo Cristina, que acá no hay un ajuste. Bueno, tiene que ver con eso, con robustecer también la gestión y Alberto Fernández. Es así, fue una decisión política para defender a la gestión de Alberto Fernández. Para eso sale Guzmán por radio, una radio oficialista, a hablarle a la propia tropa, a los propios votantes del oficialismo. Acá lo que de alguna manera también lo ayuda a Alberto Fernández a recuperar en todo este cambio de esquema que hubo, Maxi, en los últimos días, es también cómo se configura una nueva forma de ejercer el poder desde la jefatura de gabinete, donde claramente no están alineados con Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate cómo ha venido marcando la cancha Mansur desde que arrancó. El domingo lo llamó a los ministros y le dijo, los quiero a las 7:30 de la mañana en la Casa Rosada. Mirá, te voy a contar una anécdota, esto de información. Le dice a la ministra de Salud, mañana vamos a anunciar que flexibilizamos todo, no hay más tapaboca. Entonces la ministra le dice, bueno, permítame que lo consulte con el comité de expertos. Y Mansur le contesta, acá el experto soy yo. Fue ministro de Salud, Mansur. Tuvo la delicadeza de invitarla a participar de la conferencia, pero ni siquiera consultaron al comité de expertos. Y así un cúmulo de ejemplos donde fue para ejercer el poder Mansur, con una sonrisita. Y eso lo puede ayudar bastante Alberto Fernández porque es una contención también para el kirchnerismo más puro. Tiene muy buena relación con Martín Guzmán. Guzmán, antes de ser ministro de Economía, fue contratado por Tucumán cuando estaba en Colombia como consultor para cuestiones económicas y antes de empezar a tener relación con Cristina Fernández de Kirchner, trataba muchísimo con todo el gobierno de Tucumán, con el gobierno de Mansur, viviendo Guzmán en Estados Unidos. Ahí puede tener un poco en la balanza el albertismo, digamos, ahí es un poco el más apoyo, de poder, ¿no? Es interesante lo que planteas, porque ese es el apoyo en este momento de Alberto Fernández y detrás de Mansur los gobernadores que sostienen la política económica de Guzmán y la negociación con el FMI. Mansur en primer lugar, ¿no? Pero
pero también otros gobernadores que le permiten de alguna manera a Alberto Fernández ratificar no solamente a Guzmán y al equipo económico, sino la orientación de la política económica. No, y al mismo tiempo me parece que es un tema también central porque es otro de los reclamos que aparece en la carta de Cristiano, donde dice, bueno, más allá de la orientación, hay una crítica a un gobierno que tenía dificultades en su funcionamiento. Más allá de la orientación, bueno, después además podemos discutir el gasto, el déficit, cuántos puntos, pero además tu gobierno, esto es lo que le dice Cristian en la carta, tiene dificultad de funcionamiento. Por eso te digo que lo nombres a Mansur. Como diciendo, no te digo que lo nombres a Mansur porque es el jefe de gabinete que yo hubiera querido para mí. Te estoy diciendo que pongas un jefe de gabinete que le dé otra dinámica y otra forma de funcionamiento al gobierno, que le dé más gestión. Y bueno, ahora, una cosa que hay que desmitificar también, porque si no, ahí me parece que hay una responsabilidad de lo que uno podría denominar la pareja presidencial, ¿no? Digamos, uno tiende a poner muy el foco en Cristina, y está bien porque es la figura más fuerte de los dos, pero evidentemente también hubo una dificultad de Alberto Fernández de poder acostumbrarse a ejercer el poder presidencial en un esquema en el cual él es el más débil, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? Yo escuché las declaraciones de Rodríguez Sá en forma completa, él plantea toda una serie de situaciones en las cuales le fueron afectando y debilitando el poder a Alberto Fernández, pero también es cierto que Alberto Fernández no supo cuidarse de esas intentos o maniobras para debilitarse, porque vos, en general, cuando vos lees bien las relaciones de poder que tenés con alguien y la situación de debilidad que te enfrentás, no ponés la cara todo el tiempo para que esa persona te pegue, ¿no? Más bien te escondés. No, en ese sentido no fue un boxeador habilidoso que supo correr la cara y tener una relación quizás más intensa con Cristina Fernández, de mayor contención y de mayor aceptación del lugar que él tiene en esa fórmula y en esa relación, ¿no? Como dicen los amigos, se necesitan dos para bailar el tango, no alcanza con uno solo, ¿no? Me parece que ahí hay un problema de que no ha funcionado la pareja presidencial. A ver, discúlpame un segundito, quiero encuadrar el tema del tema de la pandemia y cómo ha jugado el tema de la pandemia. Tenés una declaración ahí de Bisotti, buscámela esta mañana, diciendo que Tierra del Fuego ya tiene inmunidad de rebaño y demás. Eso, que en Tierra del Fuego se alcanzó la inmunidad de rebaño. Eso dijo Bisotti. Eso dijo la ministra de Salud. ¿Hizo un acto para eso? ¿Cómo fue? Ahora te confirmo en qué contexto lo hizo. Bueno, a ver, tenemos una periodista en Tierra del Fuego. Emilia. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Maxi. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contame, Emilia, por favor. Hoy recibimos en la provincia, específicamente estuvo en la capital, en Ushuaia, a la ministra Bisotti, quien vino a respaldar el plan de vacunación que se desarrolla aquí en Tierra del Fuego, donde, bueno, para la sorpresa de todos, aunque ya estábamos esperando de alguna manera esta noticia, es que la provincia alcanzó la conocida inmunidad del rebaño, ¿no? Hay que tener en cuenta, Maximiliano, que el 93% de los mayores de 18 años están vacunados en la provincia. Es un número realmente alto. Tierra del Fuego tiene algunas características muy particulares que han permitido este proceso que haya sido realmente rápido y que se haya acelerado tanto de septiembre a este fin de este mes. Básicamente, Emilia, porque son muy poquitos, digamos, ¿no? Pues es una, claro, digamos que 93% con una dosis o con dos dosis ya, 93%. No, con una dosis, ¿no? Es el porcentaje. Sí. Y los mayores de 60 años, el 97%. ¿Y con dos dosis? Aquí, con dos dosis es el 70%. Claro, está por arriba del nivel nacional, que tiene 64% sí, con una dosis y casi 46% con dos dosis. La gente con factores de riesgo, el 90%. Son todos números muy, muy altos, pero como vos decías, la clave es
que es una población muy escasa, donde solamente hay 3 ciudades y la distribución de las vacunas hace que sea inmediata, Claro. ¿no? Porque los centros de vacunatorio son 3 nada más, y cada vez que hay convocatorias, la gente ha respondido de una manera muy favorable para los efectores públicos, para los que diseñan este plan de vacunación contra el COVID, porque aquí prácticamente los grupos antivacunas son mínimos y no han tenido ningún tipo de importancia, ¿no?, a la hora de que avance el plan. Bien. Y otra cosa Sí. que ha hecho y que ha traído también un aceleramiento, a mi entender, es que en los deportes, por ejemplo, en los eventos deportivos, se exige la vacunación aquí. Así que si querés ir a ver un partido de futsal, por ejemplo, que es uno de los eventos que más gente mueve en la provincia, tenés que llevar tu carnet, Claro. ¿no? Y eso no es menor. Emilia, gracias, muy amable Emilia Nicola desde Tierra del Fuego. Bueno, contando esto, que a mí lo que me había sorprendido es que la ministra, claro, como para tratar de enviar una señal con el tema de pandemia, convengamos, ¿no?, que es decir, en Tierra del Fuego hay inmunidad de rebaño, digamos. En realidad podría haber habido inmunidad de rebaño en Tierra del Fuego, si querían, no sé, al mes de llegada a las vacunas, digamos, por el peso que tiene Tierra del Fuego, que obviamente es menor del que tiene cualquier distrito mediano del Gran Buenos Aires, ¿no? Es decir, podrían haber llegado. Pero, evidentemente, la necesidad de enviar una señal positiva. Los datos son positivos en términos de nivel país de contagios, estamos mínimo de contagios, y por eso han avanzado, aunque se ha tomado más como una decisión política, el tema de la apertura total. Mientras me acomodan un poco para ver los números de la pandemia y demás, ¿ha tenido algún impacto esto? Obviamente el impacto fue negativo, básicamente, la percepción de la gente de cómo ha gestionado el gobierno la pandemia. Porque ahí decía Goyan, si hubiese más platita en el bolsillo, la foto no hubiese impactado tanto. Lo salió a cruzar Jorge Macri y otros referentes de Juntos por el Cambio, diciendo que eso era ofensivo, que la foto, más que la foto, lo que expresaba era el enojo de la gente que perdió a familiares o tuvo situaciones muy complejas respecto a la pandemia, y que eso también obviamente es el enojo de los votantes, no es el enojo de solamente si tenían o no, como dice Goyan, platita en el bolsillo. El cinismo del gobierno no tiene límites, dijo Jorge Macri. Decir que la dignidad se compra con dinero habla más de Daniel Goyan que de los argentinos. El dolor de perder a un ser querido, mientras en Olivos todo estaba permitido, no se compra. Plena campaña electoral, ¿no? Todo es campaña, de acá a noviembre. Cada palabra, cada sílaba que diga cualquier dirigente vinculado a la política hay que ponerlo en un contexto de campaña también, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la pandemia tiene dos lecturas diferentes. Una lectura de acuerdo a cómo se gestionó, que tiene que ver con, me parece, la controversia alrededor de la cuarentena, su duración y demás. Una cuestión muy importante acerca del tema del sistema educativo, de cómo funcionó el sistema educativo en relación a la pandemia, a la cuarentena, que me parece que eso es uno de los puntos más débiles. No débiles porque yo no quiero entrar, soy politólogo, no conozco de temas sanitarios y no me interesa opinar sobre eso, pero en la lectura de la sociedad, evidentemente el cierre del sistema educativo es un tema que ha pegado en la línea de flotación, porque digamos, uno por ahí lo subestima cuando está, pero cuando no está es como el eje organizador de toda la familia, ¿no? Los chicos van al colegio, las familias se van a trabajar, después vuelven, nos encontramos todos y eso organiza a toda la familia. Cuando el sistema educativo está cerrado, eso ha generado una sensación de mucho malestar, de mucha molestia. Bueno, entre otras cosas, creo que, digamos, la salida del ministro Trota se ubica en esa línea, ¿no? Y después hay otra cuestión que tiene que ver con los dos hechos controversiales alrededor de la pandemia, que uno fue el vacunatorio gay o el vacunatorio VIP y el otro la foto de Olivo. Creo que eso generó una nueva lectura más fastidiosa, quizás de alguien que tenía una mirada más dudosa
sobre la gestión de la pandemia, porque aquel que, bueno, digamos, se encontraba en la duda, dice, bueno, yo hice la cuarentena, me cerré, creía que estaba bien, pero... El gobierno creía que avanzando con la vacunación iba a lograr, y es más, hasta decían, ¿no? Las encuestas dan que la gente que está vacunada está agradecida al gobierno, ya sea nacional o provincial y demás. Bueno, eso no se reflejó, evidentemente, ¿no? Sí pasó algo, por lo menos una lectura que nosotros hacemos, alrededor de la vacunación, que es que en algún momento, pero varios meses atrás, las franjas etarias de mayor edad tenían una mirada sobre el gobierno quizás menos negativa. A ver, las franjas de mayor edad en general suelen votar más a Juntos por el Cambio y los más jóvenes suelen votar más al Frente de Todos, como una generalidad, ¿no? Que uno no podría decir que es totalmente así. Sin embargo, uno notó que en esas franjas había una cierta mejora de la imagen de gobierno cuando la vacunación se empezó a hacer masiva. Ahora, evidentemente, y esto, digamos, Federico supongo que lo podrá corroborar también, entiendo que nos da, hay como un consenso entre los encuestadores, es que, digamos, los temas de economía se han convertido en los ejes centrales de esta elección. Digamos, el vector principal de esta elección han sido los temas económicos y que la sociedad, salvo en algún momento muy particular de la pandemia, después, siempre cuando uno le preguntaba cuáles eran los temas que más le preocupaban, los temas prioritarios, inflación, desempleo, bueno, falta de trabajo, y no aparecía en primer lugar la pandemia. Es más, yo te diría, y digamos con esto cierro, en algunos lugares del Gran Buenos Aires, la preocupación por la inseguridad suele ser más importante que la preocupación sobre la pandemia, sobre la vacunación, sobre el coronavirus. Entonces, digamos, cuando uno hace un foco y uno puede ver de qué habla la gente, habla problemas económicos, de inflación, problemas de seguridad en el Gran Buenos Aires. Entonces, me parece que esos son los vectores principales que explican la derrota del Frente de Todos, más allá de que puede haber sido buena vacunación y que probablemente termine muy bien. Hoy escuchaba que decían incluso que pronto vamos a tener más vacunados con 2 dosis que Estados Unidos. Pero bueno, eso una vez que está, ya está, forma parte del activo, ¿no? La sociedad tiene otras preocupaciones. Una vez que le diste algo, ¿no? Es como tu hijo, una vez que le diste algo, ya de él pasa y quiere otra cosa, digamos, quiere que resuelvas otro problema. Ahora si puedo muestro los datos de vacunación, si llegamos con eso. Federico, para completar, ¿cómo estás viendo, digamos, esta cuestión de si efectivamente qué es lo que va a pesar principalmente o va a pesar lo mismo que pesó en las PASO, digamos, en noviembre? No, seguramente va a seguir priorizándose la problemática económica, como decía recién Facundo, la problemática del coronavirus hoy ya no es una prioridad, eso fue durante los primeros meses, lo cual no significa que la gente valore negativamente la gestión del gobierno en la actuación del coronavirus, pero es casi que lo consideran como una obligación del gobierno en representación del Estado, como sucedió en todos los países del mundo, en resolver esa temática, como se resolvió, que después podrán haber diferencias entre los que consideran que fue una buena actuación o una actuación regular o una mala actuación. Pero sin duda no es un factor suficiente porque en vistas a los resultados que observamos el otro día en las PASO, son muy inferiores a la valoración positiva que tiene la actuación del coronavirus. Hoy, al igual que también fue en el 2019, es la problemática económica. Dentro de un contexto donde esto es una elección de medio término, en una elección de medio término, la sociedad sabe que es difícil que un gestor de gobierno pueda mostrar resultados, pero por lo menos lo que quiere ver es que se está entablando un camino que va a permitir ir resolviendo algunos de los problemas que más les preocupa en el día a día. Y eso es lo que, sin duda, mayoritariamente los argentinos no están viendo y por eso no hubo este acompañamiento. Y en ese sentido, Maxi, respecto a lo que vos también mencionabas, tampoco lo están viendo muchos de los dirigentes, que por eso también están en duda del liderazgo de poder del presidente, porque no están viendo que la situación del país, aparte de que se agravó, se está encaminando hacia una resolución, y eso es lo que no permite generar un liderazgo de poder por parte del presidente. Aparte de esta génesis especial que tuvo esta candidatura que fue elegida por la vicepresidenta y demás, ¿no? Y también no hay que olvidarse, en esta elección de medio término, que así sucedió tanto en el 2009 como en el 2013,
que muchas veces es una elección donde la sociedad sabe que no está puesto en tela de juicio ni la gestión del intendente, ni la gestión del gobernador, y que lo que se busca es un poco de equilibrio de poder. No nos olvidemos que antes de esta elección legislativa, el gobierno estaba muy cerca de tener quórum propio en la Cámara de Diputados y tiene quórum propio en los senadores. Entonces, muchas veces la sociedad busca el equilibrio a partir de esta elección de medio término, de decir, bueno, el Poder Ejecutivo, que maneje el Poder Ejecutivo, sí, pero igualmente, está bien. Igualmente controla el Poder Legislativo. Federico, pareció una elección más también de voto bronca, más que de equilibrio de poder, ¿no? de agarrar y manifestarle al gobierno de que no... Está vinculado, porque justamente si vos no estás del todo conforme con lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, qué mejor que buscar el equilibrio de un Poder Legislativo que no permita que cualquier decisión o medida que quiera tomar el gobierno salga fácilmente, ni en diputados ni en la Cámara de Senadores. Federico Aurelio, gracias, muy amable como siempre. Te quedas un poquito más. Facundo, hay una información de último momento, Carlos. Así es, Maxi. Acaban de elegir a Horacio Rosati como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era previsible, era el candidato favorito. Vence el jueves el mandato de Carlos Rosenkrantz y es Horacio Rosati, entonces, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Una elección atípica porque se realizó por Zoom. No participaron ni Ricardo Lorenzetti ni Elena de Nolasco, pero ya estamos en condiciones de afirmar que hace minutos nada más eligieron al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, ya está Margarita Stolbizer. Margarita, gracias por venir, muy amable. Gracias por la invitación. Tengo que ir a un móvil con el tema de las visas a Estados Unidos, porque hay todo un tema con la vacuna Sputnik y demás, pero brevemente, ¿qué opinas de Rosati, presidente de la Corte? No, a ver, me parece siempre que es bueno la renovación y la institucionalización, digamos, a través de una decisión plural, transparente, democrática. Así que después hay que ver cómo funciona todo esto y cómo se baja en la relación con el gobierno dentro de la estrategia de búsqueda de impunidad que tiene el gobierno y qué es lo que pasa por abajo con el resto de los tribunales. Pero ¿no? vos confiás en esta Corte, digamos, una Corte que en su momento le generó dolor de cabeza a Macri, que al inicio incluso de su gestión, bueno, es que después el actual presidente también ha criticado duramente, que no saben derecho y esto que el otro. A ver, a mí no me gusta la crítica a las personas, pero lo he hecho público siempre, que dos de los miembros de la Corte hayan aceptado en su momento ser designados por un decreto, no hablaba muy bien de ellos en realidad, que terminan siendo después dos miembros de la Corte, ¿no? Yo fui muy crítica de esa decisión del decreto del presidente Macri en su momento. Eran Rosenkrantz, el actual presidente, exacto, y Rosati, el nuevo presidente. Sí, pero no tengo sobre ellos críticas... Rosati del peronismo, digamos, fue ministro de Justicia. Claro, pero yo no tengo sobre ellos críticas de tipo profesional ni personal de ningún tipo, pero me parece que esto no le hizo nunca bien al tribunal, ¿no? Margarita, ahora conversamos unos minutos. No? Puede ser, vamos al móvil, ahí está Guillermo Murphy en la Embajada de Estados Unidos, porque atención el tema de las visas a Estados Unidos y esta información que se ha dado que Estados Unidos no va a autorizar a aquellos que ingresar a su territorio, a aquellos que tengan la vacuna Sputnik, hasta que no la apruebe la OMS. A ver de qué se trata esto. Guillermo. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Centro de atención al solicitante. El primer paso para realizar el trámite de la visa para los Estados Unidos. Y vos lo decías, más de 10 millones de argentinos están vacunados con la Sputnik. ¿Y qué va a pasar con eso? Con la gente que quiera viajar a Estados Unidos y tenga esta vacuna. Cuando ya las autoridades norteamericanas dijeron que hasta que no se apruebe por la Organización Mundial de la Salud, por la FDA o la EMA europea, aquí la gente no va a poder viajar, no va a estar autorizada para viajar. Y si a esto le sumamos, Maxi, las demoras que hay para los turnos, pues se están dando turnos para el año 2023. Fíjate vos, ahora solamente se están dando turnos para renovación, pero
se hizo un cuello de botella tan grande desde el 2020 que se suspendieron estos trámites, como por ejemplo el tema de la visa a los Estados Unidos, que están dando muy pocos turnos, muy espaciados. Perdóname, Guillermo, es gente que me imagino quiere por ahí viajar a Estados Unidos para vacunarse allá, no sé, quiere vacunarse antes de que estén las restricciones. Creo que todavía no está rigiendo este tema de para ingresar a Estados Unidos que necesites vacunación completa, todavía no está rigiendo. Entonces, gente que quiere viajar antes. A partir de noviembre. A partir de noviembre, entonces claro, quiere viajar antes. A partir de noviembre, sí. Y no puede sacar la visa. Vos imaginate, no puedes sacar la visa si es la primera vez que vos la necesitas directamente para el año 2023. Y si vos tenés que renovarla, se hace ese embudo donde tenés toda la gente que quería hacer el trámite, más los que se están sumando ahora y los pocos turnos que se están dando, el tema de la sanidad, los protocolos sanitarios que se realizan para hacer este trámite. Por eso vemos muy poca gente, está todo cerrado. Recordamos que acá solía haber cola. Perdóname, el centro de atención para los que no recordamos cómo hicimos la visa en Estados Unidos, bueno, realmente ni me acuerdo. El centro de atención al solicitante, ¿qué es? Acá, Maxi, cuando vos... ¿Eso es embajada también? S-160, sí. Claro, esta es una dependencia. Vos llenás online el formulario de S-160 y luego tenés que venir aquí se hace la fotografía, te piden un par de datos más y el turno para ir ahí sí a la embajada, a la entrevista que se realiza aquí en la embajada de Estados Unidos. Históricamente, entonces, perdóname, aquí, sí, te agrego, no, históricamente el trámite se hacía en la embajada, ahí al lado de la sociedad rural, en el barrio de Palermo. Después pusieron el consulado para hacer el trámite de la visa. Es un tema realmente importante porque no están dando ni renovaciones ni visas nuevas. No quiero ser autorreferencial, pero sirve como ejemplo de caso concreto. Yo empecé a gestionar una visa que se me venció en marzo, en el mismo mes de marzo, y recién me dieron turno para el 4 de enero del 2022. Si hoy haces los trámites por internet para pedir un turno para una renovación de una visa existente que se venció luego de los 10 años, te están dando turno para renovación para fines del 2022. Y si nunca viajaste a Estados Unidos y tenés que sacar una visa nueva, directamente no te dan turno. Es raro. Digo, porque no es una cuestión de... ¿Vos estás vacunado con AstraZeneca? Sí, con las 2 dosis. O sea que vos cuando en enero puedas sacar la visa de Estados Unidos, si querés ir a Estados Unidos, vas a poder ir sin problema. Sí. Con las 2 dosis de AstraZeneca. Sí. El problema es aquel que está vacunado con Sputnik después de noviembre. Por ejemplo, Slotnik. La primera es Sputnik y la segunda Moderna. Sí. 50 y 50. Rusia. Maxi. Puedo poner un pie nada más. Lo mismo a Estados Unidos con el dólar a 180, no sabes lo que te sale. Con el dólar a 180. Es más difícil sacar la visa que lograr vacunarte, sí. Porque de acá a diciembre vacunas va a haber, Maxi. Ahora, la visa es todo un tema. ¿Cómo puede ser que un Bueno, país... para que lo voy a sumar a Adrián Saca, a ver si esto responde a algo en particular de Biden con la Argentina o tiene que ver en general con demoras burocráticas. Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo están todos? Bueno, a ver, todavía realmente no podemos saberlo porque no está el decreto publicado. Justamente lo que están intentando hacer es tratar de resolver lo que estaban planteando recién en la mesa, justamente. ¿Qué pasa con la gente que tiene una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud y otra vacuna que no, como es el caso de la Sputnik, ¿no? Se trata de regímenes mixtos que todavía no hubo ningún esclarecimiento. Hasta ahora lo único que tenemos son pistas y es que Estados Unidos está rigiendo tanto, por ejemplo, a las universidades o como el otro día la Organización de Naciones Unidas, que si bien es un territorio autónomo, está ahí en Nueva York, y ahí exigían a todos los diplomáticos que llegaban
que tuviesen, aunque sea una dosis de algunas de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Todos siguen esa vara, ¿por qué? Porque la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, aquí en los Estados Unidos, pide eso. No quieren ni siquiera pensar en vacunas que no hayan sido aprobadas por este organismo. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que esperar qué otras definiciones va a haber. Hasta ahora creemos que se va a ceñir a lo que viene pasando hasta ahora, que es hacerle caso a la CDC. Así lo dijo el coordinador de lucha contra el COVID de la Casa Blanca, Jeff Zients, en una entrevista con el Financial Times, que ese iba a ser el criterio y que la pelota estaba en el tejado de la CDC en este momento. Por eso hay que ver dos cosas de acá hasta la primera semana de noviembre, porque tampoco es certera la fecha del 1 de noviembre. Dicen que va a ser la primera semana, porque hay que ajustar muchos datos, muchos mecanismos, porque tanto las líneas aéreas como migraciones aquí en los Estados Unidos tienen que estar ya preparados para poder justamente evaluar, para poder ver cómo se puede comprobar que los certificados sean verdaderos, los certificados Adrián, de vacunación. Pues sí. En Europa, por ejemplo, hubo mafias grandes extendiendo Adrián, certificados falsos. Sí, más allá de que en este momento, por ejemplo, hay países, que es el caso de Argentina, pero también creo que pasa lo mismo en Chile, obviamente en Uruguay y demás, que tienen muy pocos casos. Y Estados Unidos sigue con ¿cuánto? ¿150.000 casos diarios? Sí, entre ayer y hoy 131.634. Bueno, va bajando, claro, pero sigue siendo una cantidad escandalosa, ¿no? Tenemos que estar por debajo de los 15.000 aproximadamente, o sea, sí, casi un 10% de lo que tenemos para considerar que la situación esté bajo control. Claro, y todo eso en Estados Unidos es variante Delta, todo, el 99% es variante, todo, el 100% variante Delta. Otros países, el caso de Argentina, sí, ha tenido en la última semana, tengo ahí los datos específicos, pero no sé si eran 2.000 casos diarios promedio la última semana. Ayúdenme a ver si pueden encontrar ahí las placas que armamos, especialmente estoy pidiendo desde las 3:20. Y de eso, una mínima fracción es variante Delta. Sigue estando el tema de la variante Manaos y la variante andina. Entonces, pero claro, pero obviamente Estados Unidos está... Perdón, te perdí el retorno. Estados Unidos está pensando más a ver si me pueden volver hacia a adelante, en la pospandemia. No quiere que vuelvan a entrar gente que pueda llevar el virus y reproducirlo, ¿no? ¿Perdiste ahí el retorno? Bueno, reintegrémoslo ahí en el retorno. La pregunta esta de si las visas eran algo... burocrático. ¿Puedo agregar algo, Maxi? Maxi? Me lo puede contestar. Sí. No, a mí me parece que el tema no es la visa en los Estados Unidos. A mí me encantaría ir a visitar a mi hijo a España y no puedo entrar en España porque tengo la misma combinación de vacunas de Sputnik y Moderna, porque no se acepta ni la Sputnik ni la combinación. El tema de fondo acá en la Argentina es la falta de transparencia y la mala gestión que ha tenido el gobierno respecto de la pandemia y en particular de las vacunas. Nunca pudo explicar el gobierno por qué razón se contrataron las vacunas de Sputnik y no las otras. La falta de transparencia ha sido total, no sabemos por qué contrataron, cuánto contrataron, qué compraron, cuánto pagaron. La verdad es que no hay información de nada. Y hoy es el gobierno el que nos ha condenado a los vacunados con Sputnik a que no podemos ir a ningún lugar, ¿no? Por eso digo, no nos quedemos con el tema de la visa de los Estados Unidos. Ahora, respecto a ese tema, Margarita, ¿no? Porque nosotros hemos contado varias veces, el gobierno se jugó a full con la vacuna AstraZeneca, que es una vacuna financiada por Estados Unidos, es la vacuna de Oxford del Reino Unido, es una vacuna que obviamente admiten en la Unión Europea y también en Estados Unidos y en todo el mundo. Es la vacuna más aplicada en el mundo, la de AstraZeneca, hasta ahora. Y es la más aplicada en la Argentina también. Pero el problema es que AstraZeneca demoró 3-4 meses. Es que... todo lo que... Algunos dicen, bueno, pero te jugaste ahí y no abriste el juego rápidamente. La mala con Moderna, gestión... con Pfizer, con las otras. Ahora, uno tiene la impresión de que Sputnik fue un salvavidas en la desesperación de conseguir algo rápido para
Pero para la poder mala vacunar. gestión tiene que ver con eso, porque también con la Sputnik el problema fue, no nos olvidemos que no hemos recibido la segunda dosis, entre otras cosas, porque el gobierno nunca analizó la capacidad de producción que tenía el laboratorio Gamaleya. Nunca analizaron eso. Por eso digo, fue muchísima improvisación, una falta total de gestión, una muy mala gestión y muy poca transparencia en todo lo que tiene que ver con las contrataciones de Por las eso, vacunas. vos la atribuís a... Dejo de lado el tema ideológico de los alineamientos. Mala gestión, no tiene ideología la mala gestión. Ahí me contaban, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca sale $4. Porque AstraZeneca y Oxford, la universidad, liberaron la patente hasta que esté la pandemia. La vacuna de Sinopharm, que viene de China, que es... también está a la par con Sputnik, se han aplicado muchísimas vacunas de Sinopharm en la Argentina, porque, bueno, era también lo que llegaba en su momento, sale $19 Y cada carísimo. Claro, pero bueno, se ha aplicado lo que... Vos ahí estás endilgándole que ha sido parte del desmanejo... De la mala gestión. No hubo una evaluación correcta previa. Sumemos que todo lo que ha sido la gestión sanitaria ha sido muy mala, pues en Argentina, o sea, los resultados hablan a la vista. Tenemos más de 115.000 muertos y muchas de esas muertes hubieran sido evitables si hubiéramos tenido a tiempo no solo vacunas, sino testeos. El testeo, con su capacidad de anticipar la enfermedad para focalizar el cuidado, es muy efectiva, ha sido muy efectiva en todo el mundo. Te dicen en todos los países del mundo que la verdad es que lo que hicieron fue no solo tener la vacuna temprano, sino los testeos temprano, y acá no se testeaba nada. Ustedes han hecho notas con los enviados que tienen en Europa, en Reino Unido, por ejemplo, y mientras acá se testeaban, creo que 100.000, allá se testeaban 1.200.000 por día, por ejemplo. Y eso es lo que permite una detección temprana para poder actuar sobre el virus, ¿no? A ver, ahora la seguimos, Margarita, me interesa un poquito evaluar cómo viene de ahora en más, no solamente la campaña electoral, el gobierno está muy enfocado en eso, sino cómo crees que sigue la gestión, que yo creo que es lo fundamental los próximos 2 años. Para completar, Adrián, ¿sabés algo del tema visas? ¿Por qué hay tanta demora para la visa desde la Argentina a la visa de Estados Unidos? Sí, el tema de las demoras con las visas tiene que ver justamente con esta postergación permanente que hubo en rehabilitar la apertura de las fronteras de los Estados Unidos, las fronteras aéreas, ¿no? Sobre todo hacia Europa. Como fue realmente muy complejo y con el tema del COVID era realmente un mosaico muy difícil de descifrar qué países podían entrar, qué países no podían entrar, qué requisitos tenían, qué pasaba con la gente que pasaba por los países de la lista prohibida. Entonces, por eso estamos todos muy atentos justamente al anuncio oficial que haga Biden respecto de esta reapertura, porque ahí, además de saber, de confirmar si la vacuna Sputnik va a ser admitida o no, aunque todo parecería indicar que no va a ser admitida en tanto y en cuanto a la Organización Mundial de la Salud no le dé su sello aprobatorio, también vamos a enterarnos de cómo se reanuda en efecto el proceso de visas, que ya empezaron a darse turnos, ¿no? Para determinadas visas como las visas de inversores, por ejemplo, pero para las visas generales todavía no, y es por eso que esperamos novedades al respecto, ¿no? Es una situación muy compleja la de Estados Unidos, ¿no? El país que más casos ha tenido desde COVID en el mundo, y bueno, teniendo en cuenta esto justamente... pensábamos que en julio íbamos a tener normalizada esta situación, ya las fronteras abiertas, el turismo libre, y sin embargo, bueno, ahora se supone que para fines de este mes o principios de octubre recién vamos a tener una pintura clara también respecto de las visas de turismo. Sí. Adrián, te devuelvo al tema de las vacunas. Respecto a los chicos, a los niños, ¿también van a tener la exigencia esta de las 2 dosis de AstraZeneca o no necesariamente? ¿Qué se dice? De AstraZeneca o de cualquier habilitada, ¿no? No, en el caso de chicos es solo Pfizer. Es Pfizer, claro, por ahora. Digo, pero si ponele vos querés ir con tus hijos. Mirá, y los chicos de acá, los que se vacunan o con 2 de Moderna o con 2 de Pfizer. Lo único que están vacunando acá. Si no están vacunados, ¿pueden entrar? Esa es la pregunta.
Bueno, en el anticipo que hizo Chef Science, este científico que les decía que es el coordinador de la fuerza contra el coronavirus de la Casa Blanca, lo que dijo es que los menores van a estar exceptuados, los menores de 12 años. ¿Por qué? Porque no se los puede vacunar a los menores de 12 años. No hay vacuna todavía que esté aprobada para eso, y teniendo en cuenta que recién para fin de año se empezarían a vacunar aquí en los Estados Unidos menores de entre 5 a 11 años, se van a excluir del requisito, pero se les va a hacer o un hisopado o un doble hisopado. Va a haber medidas preventivas al respecto, pero no van a tener que ver con la vacuna, porque en efectos prácticos no se pueden vacunar. Bien, gracias, Adrián, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, enganchemos después, el infectólogo me quedó pendiente del tema de la FDA, también acaba de decir que para mayores de 65 años es necesaria una tercera vacuna, recomendar una tercera vacuna de Pfizer, a ver si esto es efectivamente así. Margarita, bueno, ¿qué crees que viene ahora? Nosotros decíamos, el gobierno está jugando a chau la pandemia. Acá contó González Prieto de primerísima fuente que Mansur le dijo ayer o antes de ayer a la ministra de Salud, mañana anunciamos que se levantan restricciones, y la ministra de Salud le dijo, ¿cómo fue? Que tenía que consultar con el comité de expertos. Claro. Y entonces Mansur le dijo, acá el experto soy yo, que fue ministro de Salud. Y entonces dice Bisotti que le pregunta a un colaborador, ¿qué hago? ¿Voy a la conferencia de prensa? Y andá, le dice el colaborador. Y bueno, el otro día estaba Mansur anunciando con Bisotti. Bueno, un estilo distinto al de Cafiero, ¿no? El estilo del peronismo, digamos, que resuelve, digamos, los expertos. Sumado a las urgencias electorales, ¿no? Y evidentemente por eso, sí, digamos, más allá del expertise que tenga Mansur, que efectivamente fue ministro de Salud, pero está hablando también con Bisotti, que estuvo a cargo de la pandemia durante todo este tiempo. Además de eso, plata en la calle y sobre todo aparato peronista. La idea esta de que el aparato peronista, y que vos lo conocés bien porque has hecho varias campañas en la provincia de Buenos Aires y lo has sufrido también, ¿vos crees que eso puede dar vuelta lo que sucedió en las PASO? Definitivamente no lo creo, pero además me da la impresión que hoy tenemos que pensar seriamente qué es lo que viene, cómo se van a transitar estos 2 años y qué es lo que se va a dejar para adelante. Porque lo que estamos viendo es sin duda la profundización de la mala gestión. No es que ahora vayan a hacer una gestión mejor, sino que al contrario. Y estamos viendo las urgencias electorales. Ahora es muy malo que en la Argentina se estén tomando decisiones que están motivadas exclusivamente en un resultado electoral. No hay una planificación estratégica, no hay una mirada de cómo hacer las cosas bien, cómo reorientar el gobierno. Digamos que podemos mirarlo de 2 puntos de vista. Desde el punto de vista político, la pregunta sería quién gobierna y cómo se gobierna, ¿no? Y en ese sentido tenemos un presidente tremendamente débil, digamos, un presidente que acepta agravios como los que está aceptando. Maxi, decime si vos alguna vez escuchaste que se diga de un presidente que es un enfermo, un ocupa, que no tiene legitimidad, que es un mequetrefe, y que lo diga alguien de su propia fuerza política, ¿no? Sumado a los agravios que para mí tiene la carta de la propia vicepresidenta, haciendo pública una crítica y una descalificación muy grande. Y vemos un gobierno que se maneja más en función de los humores del presidente, que de repente aparece deprimido y débil soportando los agravios, o aparece como eufórico y a los gritos, demostrando un desequilibrio emocional muy grande. Eso es lo que va a gobernar la Argentina y las urgencias electorales. En materia económica, las decisiones están siendo tomadas pura y exclusivamente como consecuencia de ese resultado, y entonces están dejando una bomba de tiempo, por supuesto. Son medidas claramente electoralistas, y creo que el problema para la economía es muy grave, sumado a los papelones, el papelón internacional de la renuncia o no renuncia. Prácticamente fue haberlo dejado afuera del gobierno al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Ahora, vuelvo a este tema de, evidentemente el gobierno busca peronizarse. Algunos dicen, bueno, Cristina quiere poner a todos dentro del barco, hacerlos responsables a todos de la gestión y también de la elección de noviembre. Mientras que ella se quiere ver afuera, ¿eh?
La carta de ella es quedarse afuera, afuera de las responsabilidades. Bueno, pero deja también la mitad del gabinete que había renunciado y lo deja ahí, digamos, a ese gabinete. Es que yo creo que lo que hubo fue un retroceso producto del espectáculo que dieron, ¿no? ¿Qué es lo que puede? Por eso creo que no hay posibilidad de que reviertan, porque la gente fue espectadora involuntaria de un escándalo y un papelón, que mientras que la gente está sufriendo y pasando una cantidad de angustias y de preocupaciones, estos exhibían el escándalo de su pelea interna durante una semana, en lugar de estar gobernando, estaban mostrando eso. Me da la impresión que lo que hubo después fue un retroceso diciendo, muchachos, nos vamos a la miércoles de esta manera, ¿no? Ya estaban... y eso es lo que hay. Ahora, si hay posibilidad de revertir, creo que no, porque además el presidente dijo el otro día también, algo no habremos hecho bien. Sin embargo, no parece registrar, ¿no? Porque cuando uno mira las cifras, desempleo, pobreza, muertos, hay una cantidad de cosas. Algo no habremos hecho bien. Estar en capacidad esta gente de reconocer el desastre que ha sido el gobierno, porque esto ya me parece que es demasiado contundente, ya no es una opinión de quien está en la oposición, la crítica al gobierno cuando decimos están haciendo mal las cosas. El resultado fue contundente. Ahora, por eso, está clara tu evaluación, Margarita. Yo también, uno puede decir, bueno, venías en una situación muy frágil desde el punto de vista económico, te estalló una pandemia, Alberto Fernández creyó que iba, no sé, a gestionar como Noruega, de hecho se jactaba, ¿te acordás? Mostraba miren lo que están haciendo en Noruega y nosotros los... Y metió la pata cada vez que salió a hacerlo. Terminamos como Argentina, digamos. ¿Cómo Argentina? Terminamos como Argentina desde el punto de vista de acelerar y potenciar toda la crisis económica, que inexorablemente iba a potenciar la pandemia, porque si tenés que cerrar todo y tenés que emitir 2 billones de pesos, es obvio que se iba a desequilibrar todavía más las cosas. Y desde el punto de vista de la gestión de salud, y bueno, y somos Argentina, no somos ni Europa, ni Estados Unidos, ni nada que se pueda comparar, incluso con otros países también de la región latinoamericana. Ahora, la pregunta que te hago es, por eso digo, yo entiendo que acá todos, cuando gobierna el que le toca, se ponen a comer pochoclo del otro lado y ver cómo fracasa y esperar el turno, digamos. Y lo vimos con el gobierno anterior, con Macri, lo vemos con este gobierno, y me parece que no, es el riesgo. No debería ser así, por claro, supuesto. Y el que llega al poder, cada vez es más fácil llegar al gobierno, porque se llega... Pero no puede ser a costa del fracaso del anterior, por supuesto. Es así, por supuesto. Es así como son los cambios de ciclo político. Hoy creo además que hay un desafío muy grande para la oposición, digamos, para la coalición opositora, que es prepararse para un futuro de gobierno sin riesgo de fracaso. Yo en esto soy muy insistente en el sentido que lo que no puede ofrecer esta coalición es lo mismo que ya pasó. Lo que no se puede es reivindicar un gobierno anterior como si eso hubiera sido bueno, porque este es muy malo. Y creo claramente que hay que construir un proyecto de gobierno con una gran capacidad de convocatoria también. Hay que empezar a cambiar las cosas, pero sobre todo la Argentina necesita un gobierno serio. No, pero por eso, Margarita, parece ser que hoy es más fácil para la oposición. Vamos a ver cómo termina la elección en noviembre, pero que el camino parece más despejado de lo que era la construcción política en el 2015. Sí, pero es un error que las coaliciones se pongan como objetivo, ganar elecciones y no gobernar y hacer las cosas bien y mejorar. Yo siempre digo que el gran desafío del político es que cuando se va tiene que mostrar que dejó algo mejor de lo que había recibido y no estar 4 años quejándose de la herencia, echando las culpas. Hay que ¿Y a vos te parece que Macri dejó algo ¿no? mejor de lo que había recibido? A ver, yo he sido muy crítica de ese gobierno y por eso digo, de ninguna manera la coalición que nosotros integramos hoy debe hacerlo sobre la base de lo que fueron antes. Hay que mirar claramente hacia el futuro, ofreciendo una cosa diferente. Y lo diferente tiene que ver con otra capacidad de diálogo, con mirar la economía de una manera distinta, con entender el mundo. La Argentina tiene un gran problema que es su ombliguismo. Creemos que las cosas que pasan en el mundo no nos impactan y el mundo tiene riesgos, amenazas y también oportunidades. Hay que entenderlo, hay que saber leerlo en realidad. Y ahí entran a jugar no solamente las cuestiones económicas, sino también institucionales. Que la Argentina esté en el fondo, en el piso de la inversión extranjera directa, tiene que ver con la debilidad institucional que tenemos, que no podemos mostrar hacia afuera instituciones serias
el tema de la justicia es clave, porque las cosas que se miran en el mundo es si tenemos realmente una justicia independiente. Eso es lo que nosotros tenemos que poder mostrar al mundo, la inversión en la educación, en la ciencia, no es simplemente el indicador económico. Está clarísimo el punto. Te dejo, pero simplemente esta reflexión. Uno tiene la impresión, por eso uno está un poco sorprendido, digamos, cómo es la dinámica política en la Argentina. Por un lado, hay algo muy saludable en la democracia que la sociedad vota muy contundentemente para un lado y para el otro. Y el voto sirve para corregir. Claro, y no hay en esto un voto... muy contundentemente en el 2019 Exactamente. y vota muy contundentemente 2 años después. Que la ciudadanía cambie y premie y castigue, me parece que eso es bueno. Pero por otro lado, por eso te preguntaba lo de Macri, ¿no? Porque ahora hay todo un eslogan, no miren para atrás, digamos, miremos para adelante. Bueno, pero mirar para adelante es mirar para atrás, porque parece ser que los que están para adelante son los mismos que estuvieron atrás, digamos, porque no hay una renovación política significativa. Yo sí creo que con el tema de Macri hubo una cosa muy impactante, que es ante el fracaso económico, y perdiste en primera vuelta la reelección, pero saliste más fortalecido políticamente de como entraste. Es decir, termina una elección cuando termina su mandato en el peor momento y más con 40% de los votos. Y es un poco lo que se ratifica 2 años después. Sí, muchas veces... Eso es muy impresionante, como que, más allá de que en el aspecto personal creo que Macri se va aliviado, digamos, del poder. Él dice, por suerte me voy ahora. Digamos, vos conocés un poco a los personajes y cómo era la situación en ese momento. Pero hay una construcción política en la cual, se muestra muy firme, y hoy el que se está deshaciendo, y por eso es lo que estamos discutiendo ahora, es el oficialismo, es el peronismo. Están viendo si pueden rearmar esa maquinaria de poder. En la Argentina hace muchos años que los resultados electorales no se pueden explicar solamente por los méritos del que gana. En general se explican mucho más por los deméritos de los que pierden. Hace muchos años que ocurre esto, y por eso también el fenómeno de la polarización termina siendo muy malo, porque nunca te asegura buenos resultados. Te asegura obviamente un resultado que tiene más que ver con lo malo, que es lo que la gente vota o vota en contra, digamos, que no con la posibilidad de promover un modelo de país diferente. Entonces, Margarita, con ese análisis, en la provincia de Buenos Aires ustedes no ganaron, perdió Kicillof. No tengo duda que si nosotros no incorporamos como parte del análisis, hay que ser mucho menos exitista, mucho menos resultadista, y hay que saber reconocer que en gran medida la gente que votó hoy acá, como la gente que votó a Macri en el 2015 y que votó a Fernández después, son la mayoría los que votan enojados por lo malos que son los gobiernos, más que por reconocerle las virtudes a los que se presentan. Vos hablabas del 2023 en adelante, cómo tiene que ser un nuevo gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora quedan 2 años, ¿no? Después de la elección de noviembre, ¿te imaginás a la oposición sentada en la mesa con el gobierno, llegando a acuerdos mínimos para que la Argentina tenga una dosis de normalidad? Hay un escenario fantástico para eso, que es el Congreso. Y realmente cuando nosotros hablamos de darle más fortaleza a las instituciones, fundamentalmente al funcionamiento del Congreso. Ahí es donde realmente la representación popular es la que puede hablar y hacer los acuerdos que hay que hacer. Yo no tengo duda que la Argentina necesita ámbitos de diálogo y de construcción de consensos, definir políticas de Estado, pero veo hoy mucho más al Parlamento que en otros ámbitos. Ojalá Fernández hubiera constituido y puesto en funcionamiento el Consejo Económico Social y una pata política en ese consejo, que lamentablemente no lo han hecho, y me parece que ahí se explica también en gran medida la derrota, ¿no? Margarita, vos, ¿cómo imaginás los próximos 2 años? ¿Ves que esta pulseada interna respecto al rumbo, Cristina, Guzmán del otro, Alberto Fernández, con los gobernadores y demás, se sostiene en el tiempo, o que puede haber, y va a depender un poco también del resultado electoral en noviembre, una fractura mayor? El peronismo tiene siempre una gran vocación de poder y de unidad atrás de la expectativa de poder. A mí me da la impresión que el resultado de ahora, que creo que va a ser el mismo en el mes de noviembre, va a producir una estampida más parecida al barco que se hunde en realidad, porque justamente muchos empiezan a salvar la ropa. Se empieza a ver ahora cuando gobernadores, intendentes intentan salirse un poco de las responsabilidades. Se hablaba recién un poco de las medidas
estas de liberación del gobierno y de Mansur y Bisotti. El principal problema que tienen son los gobernadores e intendentes que no quieren aceptar la decisión hoy de no usar más los barbijos y demás. Me parece que hay un componente interno muy, muy complejo que les va a dificultar a ellos mantener esa unidad, porque no va a haber un proyecto de gobierno peronista futuro. Ahora, esperen un segundito, ¿tenés una información de último momento? No sé, me están diciendo que tenés una información. Sí, bueno, es importante, pero tiene que ver con el cepo a la carne. Schiaretti, el gobernador de Córdoba, pidió ante la mesa de enlace que el gobierno nacional abra urgentemente las exportaciones de carne. Tiene que ver esto, ya se había pronunciado, ¿no? Con un deseo de muchos Déjame gobernadores. levantarte un poquito la noticia para no subestimar un poco lo que estás contando, digamos. Sí. Una cosa es que lo pida la mesa de enlace, otra cosa es que lo pida Juntos por el Cambio. Otra cosa es que lo pida un gobernador del peronismo, que obviamente no está en el armado del Frente de Todos, pero hoy tiene mejor relación con Perotti, con el gobernador de Santa Fe. Obviamente obviamente es un armado de gobernadores peronistas, que es un poco lo que cuenta Margarita, que empiezan a sentir la presión de cuestiones que chocan frontalmente con el gobierno nacional. Por eso a Schiaretti, que obviamente todos lo conocen, es muy pícaro, cuál es el armado político que tiene, cómo protege la provincia y demás, así también vino votando, alineado con la Casa Rosada, muchas cosas. Pero también marcando diferencias. Bueno, yo creo que lo que Schiaretti ha sabido evidentemente, hacer... después de la elección de las PASO últimas va a marcar todas las diferencias. Venía desde antes poniendo su equilibrio. No nos olvidemos también el papel que jugaron los gobernadores en esas provincias en la crisis con el campo del 2009. Marcaron claramente ahí diferencias y me da la impresión que ahora están también haciéndolo. El cepo a la exportación de carne es una bestialidad, una cosa realmente incomprensible en un país como el nuestro, que implica no solo la pérdida de mercado, sino la pérdida de divisa, de dólares que ingresen en el momento en que más lo necesitamos, ¿no? El cálculo de la cantidad de millones de dólares que se pierden por esa decisión es enorme y muchos mercados cuando se pierden no se recuperan. Hace no tantos días atrás la embajadora de Israel les tuvo que poner los puntos y decirle no puede ser que Israel no tiene carne. El día que se le ocurre al gobierno una cosa así, le tuvieron que establecer una cuota especial para Israel justamente porque si no la embajadora dijo vamos a ir a buscar mercados en otro lado. Agrego y levanto más la información todavía, Maxi, porque esto es información. El gobierno va a levantar las exportaciones de carne. El flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez, casi que lo puso como condición, ¿no? Cuando lo llama Alberto Fernández para asumir como ministro de Agricultura, y él, bueno, le dice que sí, después se comunica con Cristina Fernández de Kirchner también, y lo que pidió es poder nombrar a todo su equipo, y también el gran desafío, en el único lugar donde está poniendo todo el foco, es en abrir las exportaciones de carne. Por eso, el domingo los llamó uno por uno a los presidentes de la Comisión de Enlace de Federación Agraria, CRACON, INAGRO y Sociedad Rural Argentina para armar un equipo conjunto con funcionarios del Ministerio de Agricultura y el primer objetivo de la gestión de Julián Domínguez es abrir las exportaciones antes de noviembre. Bueno, acá contamos, el martes contamos acá que justamente la idea de Domínguez es reabrir, terminar con el cepo, el cupo a las exportaciones de carne, pero la condición que están poniendo, y esto es lo que van a hablar la semana que viene con las entidades del campo, es que no haya aumento en los mostrados, que esto no se traduzca en un aumento de precios. Ya sabemos que aumentó 80% en el último año y bajó 2% en los últimos 2 meses. Acá Facundo decía, más allá de las líneas internas del peronismo y demás, algunos juegan en tándem, digamos. En tándem quiere decir que y hablan entre todos, digamos. ¿Vos decís que Schiaretti habla con Domínguez? No, yo me pregunto si no hay un peronismo que excluye al kirchnerismo, que por ahí tiene ciertos acuerdos, que no se puede articular políticamente, no ha sabido, por lo menos del 2003 hasta ahora, no ha podido, no es que no ha sabido, no ha podido, que se puede expresar en el peronismo cordobés, que es por ahí el más tirante en términos políticos, y en unos votantes que son más difíciles de representar o articular, que se quiebran cada tanto de la coalición gobernante cuando gobierna el kirchnerismo, ¿no? Entonces ahí hay algo que se expresa y bueno, digamos, me parece que puede ser que Julián Domínguez, Juan Mansur expresen. Yo creo que hay
una especie de revolución interna dentro del peronismo, que eso no garantiza que dan vuelta a la elección en noviembre, ni triunfo en el 2023, pero sí habla del cambios. rumbo. Sí. Habla del rumbo. Entonces, atención con eso, porque una posibilidad es un poco lo que dice Margarita, que cada uno va por su lado y arma por donde pueda. Otra posibilidad es que ese peronismo, que obviamente dialoga permanentemente y que coordina acciones y demás, y por eso digo el eje Perotti-Schiaretti, bueno, hoy tienen a Mansur en la Casa Rosada. Pero todos leen sus resultados, porque lo cierto es que le ha ido mal a todos. El resultado del domingo fue tan contundente y tiene que ver, vos marcabas recién, Schiaretti puso muchas veces sus diputados a votar con el gobierno. Ese fue el costo que pagó en términos electorales Schiaretti el domingo, porque él termina perdiendo una cantidad de votos enorme. El Frente de Todos sale tercero, pero Schiaretti sale segundo muy lejos del que gana. Entonces, eso es lo que también los lleva a ellos a tener que rearmar sus propias estrategias. Por eso te preguntaba si la cuestión de fondo es cuál es el rumbo, ¿no? Porque claramente hay un rumbo distinto, el que imaginan. Yo contaba acá que, más allá de lo que dice Guzmán, la negociación con el FMI y demás, que consiguieran que es el único callejón posible que tienen en este momento, ese rumbo es compartido, evidentemente por Alberto Fernández, pero también por gobernadores del peronismo. Claro. Hay que recordar que los gobernadores del peronismo en su momento le votaron a Macri el presupuesto del acuerdo con el fondo. Es decir, pero más allá de que tiene una concepción distinta respecto a la economía. Vocación Cristina, suicida no tiene nadie. Y todos van a buscar salvar la ropa y salvarse a sí mismos. Cristina, en cambio, yo esto lo puse en un libro, en algún momento le dijo a quien era su jefe de gabinete, en un momento donde estaba en una situación muy compleja y demás, melodramatizando, antes de volver al FMI me pegó un tiro. Esto le dijo en su momento a quien era su jefe de gabinete. Claramente para Cristina, un acuerdo con el fondo después de la elección y demás tiene un costo político grande si encima ella evalúa que se está haciendo en un contexto... Bueno, pese a que el kirchnerismo fue el gran pagador, de ajuste fiscal equivocado. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo imaginás hacia adelante? Si vos ves que un poco se ordena la dinámica del poder, o vos ves 2 años más complejos en términos de pujas internas cada vez más fuertes. No, a mí me da la impresión que va a ser complejo porque primero, como te dije, no creo que se pueda revertir esta situación. Lo otro es que hay que diferenciar la realidad del relato, ¿no? En el caso de Cristina sobre todo, porque ellos fueron los grandes pagadores al fondo, en definitiva, y lo que hay es un relato construido intentando armar una épica que creo que va perdiendo. Para mí se perdió desde el momento que vemos los patrimonios que tienen y que han acumulado a lo largo de su gestión pública, pero también se les derrumba el discurso y el relato ideológico cuando ponen a Mansur jefe de gabinete, ¿no? Y creo que esas son las contradicciones enormes que el gobierno va a tener, porque la peronización implica hoy en estos términos una derechización del gobierno que le va a hacer perder mucho más todavía de lo que habían tenido hasta ahora. Margarita, gracias, siempre un gusto conversar por la con vos. Gracias, Facundo, por haber estado acá. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Bueno, atención que están contando los dólares en el Banco Central para ir regulando el mercado, porque hay una dolarización fuerte, sobre todo en el contado con liquidación, obviamente de empresas que van a comprar dólares ahí, de algunos fondos de inversión y demás. Y eso ha generado que el Banco Central en los últimos días cerrara el grifo del pago de importaciones. Claro. Y de hecho... Y un revuelo en el sector industrial y demás. Sí. Argentina venía con un aumento de importaciones importante porque también era parte de la recuperación económica post-pandemia. Claro, es lo que viene ocurriendo en las últimas 2 a 3 semanas, porque los últimos datos oficiales lo que te muestran es que por mes están importando unos 5.700, 5.800 millones de dólares, pero a partir de que empieza el Banco Central todos los días a intervenir y a perder reservas, empezaron a cerrar el grifo y se empiezan a notar los primeros síntomas de esa falta de dólares. Y hay rubros concretos, y acá hice un pequeño sondeo, digamos, en distintas industrias e incluso comercios de qué está pasando.
cuáles son los productos que no se están dejando entrar, y bueno, y hay ya desde comerciantes a industriales, pymes grandes que empiezan a quejarse. Número 1, repuestos de autos, no empiezan a escasear nuevamente, es un rubro muy sensible que viene con problemas ya desde el año pasado, que se levantaron algunas trabas en los últimos meses, pero que vuelven justamente a tener problemas de importación. Repuestos de autos. Todo lo que es neumáticos, y no solamente de vehículos, pequeños autos, sino transporte de carga, cosechadoras, maquinaria agrícola. Bueno, están teniendo problemas para reemplazar los neumáticos y los que se consiguen a cualquier precio. Hay problemas en el sector textil, no solo con productos terminados, sino con insumos para la industria textil, como pueden ser telas, me contaban tinturas, hilados para fabricar acá, no solamente prendas importadas. Además, hay problemas con las prendas importadas de determinadas marcas internacionales que tienen inconvenientes para traer justamente productos terminados desde afuera. Hay inconvenientes en la fabricación del calzado, insumos para fabricar calzado, otra vez, lo mismo que con la indumentaria, se fabrica acá el calzado, necesitan insumos, algunos insumos desde el exterior y no hay dólares para traerlos y bueno, perjudica a la industria local. También hay problemas con, bueno, lo que te decía, indumentaria de marcas internacionales, y hay una cuestión más de nicho, más chiquitito, pero que te marca lo que está pasando a nivel macro, que están faltando pelotitas de tenis, que se importan, y bueno, aquellos que van a jugar al tenis y tienen que comprar justamente no sé cómo se llama el tubo de pelotas. El tubo, bueno, el tubo. Sí. Yo juego con la que tiene ya varios partidos, me viene bárbaro. Cuidalas. Son muy lentas, entonces a esas las puedo alcanzar. Las pelotitas nuevas no las puedo ni ver, entonces, sobre todo cuando juego en general juego con chicos más jóvenes, o sea que no las puedo ni ver. Así que yo, pelotita nueva, siempre llevo, yo pongo pelota, y saco el tubo que está todo peludo, ¿viste? Tiene no sé cuántos partidos encima y está lenta y ideal para pegarle ahí adelante, con el top. A vos te conviene, entonces. Ahí le das excusa al gobierno. Entonces. Bueno, crece la dolarización y las cotizaciones de los dólares libres. Y cada vez esto es lo que es la contracara de por qué el gobierno está cerrando el grifo de importaciones para, de alguna manera, graduar las reservas que tiene, de alguna manera, dosificar, ese es el término, dosificar el uso de las reservas de acá hasta el 14 de noviembre. Bueno, y le digo justamente, esa contracara lo que te marca es una suba en las cotizaciones de los llamados dólares libres, los dólares financieros. Por ejemplo, el contado con liqui libre está en 189, incluso 190 pesos por dólar. Esto, digamos, porque de acuerdo a cuál es el bono o la acción que se utiliza para sacar dólares desde afuera a través de este contado con liqui libre, que libre significa que no tiene la intervención del Banco Central, bueno, ya está en 189, hay caso de 190 pesos. El CENEVI, que acá explicamos, es negociación directa entre privados de los dólares, está en 188 pesos, ¿te acordás que decíamos está 186, 187, escaló otro peso más y te marca el recalentamiento juntamente del mercado cambiario. El dólar blue hoy en 185 y fíjate qué ocurre con aquel dólar contado con liqui donde sí interviene el Banco Central vendiendo reservas entre 12 a 20 millones de dólares diarios, dependiendo de qué jornada se trata, digamos, si es un día más o menos caliente en el mercado cambiario, ese está 173. Ahora está 175, pero después interviene, lo va a bajar a 172, 73. Pero los demás dólares, los libres, ya están más cerca de 190. Mañana vamos a seguir con la película esta del ajuste fiscal sí, ajuste fiscal no. Cuando Cristina, me imagino, vio los números que dio la tesorería, el Ministerio de Economía, hasta agosto, se volvió a agarrar la cabeza y se renueva la puja con Martín Guzmán, así que mañana lo vamos a contar bien. Quédense en A24, ya está llegando Paulo Vilouta en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.